vamos a hablar acerca de las plagas de la soya, el impacto en el rendimiento, la selectividad y la resistencia. El cultivo de soya enfrenta un desafío creciente por la expansión y las resistencias de plagas que afectan directamente a su rendimiento. El uso repetitivo e inadecuado de agroquímicos ha favorecido la pérdida de eficacia de muchos productos y generado resistencia en diferentes especies, lo cual obliga a los productores a replantear las diferentes estrategias de manejo. En este contexto, la selectividad de los productos y la implementación del manejo integrado de plagas se vuelve fundamental para poder garantizar la sostenibilidad, preservar organismos benéficos y mantener la productividad a largo plazo. Para profundizar en este tema, contamos con la participación de la ingeniera magíster Giovanna Vargas Roda, actual jefa de Desarrollo e Investigación en Rainbow, Bolivia, y exdirectora ejecutiva del Centro de Investigación Agrícola y Tropical CIAT. Con una amplia trayectoria en el sector agrícola, su experiencia nos aportará una visión actualizada y sobre todo estratégica sobre el impacto de las plagas, la selectividad, la resistencia, aspectos claves para el futuro del cultivo de soya en nuestro país. De esta forma la recibimos a ella, la magíster Giovanna Inés Vargas Roda. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante apasionante que es el tema de las plagas agrícolas. Plagas de la soya, impacto en el rendimiento, selectividad y resistencia. Bueno, ese es el tema que yo elegí. En realidad el tema lo vimos en base a una serie de encuestas que hicimos, para lo cual agradezco a todas las personas que pudieron participar en esta encuesta. Bueno, según la FAO, anualmente se pierde entre un 20 y un 40% de la producción en los cultivos agrícolas. Y una de esas son las plagas agrícolas. Sin embargo, año tras año, ¿qué es lo que vemos? Que plagas agrícolas de importancia económica, como por ejemplo los ácaros, son causantes de pérdidas que pueden ir hasta más del 60%. Los agricultores entienden muy bien este asunto y por eso es que surge esta pregunta: ¿por qué aparecen las plagas agrícolas? Primeramente quiero definir el término plagas, porque es un término muy amplio, es un término que abarca diferentes aspectos o microorganismos. También están el caso de las malezas, las enfermedades, todos están dentro de esta palabra. Sin embargo, la vamos a utilizar para referirnos únicamente a los artrópodos, insectos y arácnidos. Y ahí va la pregunta: ¿por qué aparecen las plagas agrícolas? Uno de los grandes problemas para que aparezcan las plagas agrícolas son las condiciones ambientales predisponentes. Año tras año vemos aparición de nuevas plagas, los años tienden a ser más secos, entonces aparecen plagas como por ejemplo el caso de los trix. Tenemos el caso de prácticas agrícolas inadecuadas. El uso del monocultivo, por ejemplo, hace que las plagas no rompan sus ciclos de vida. Y de ese modo tenemos plagas todo el tiempo y es muy fácil de ahí poder obtener resistencia, que es uno de los problemas más serios que tenemos. Y el uso indiscriminado de productos químicos, que si bien en los últimos años las transnacionales han intentado lanzar al mercado productos más amigables por el medio ambiente, el mal uso de estos productos químicos definitivamente son importantes para la aparición de plagas importantes económicamente. Vean ustedes el caso de los trix. Los trix tienen ciclos de vida muy cortos. Esos ciclos de vida se potencializan cuando las temperaturas, por ejemplo, 15 grados centígrados, 25 grados centígrados, y aquí tenemos una temperatura similar a la de Santa Cruz, 35 grados centígrados. Esta temperatura hace que los ciclos de vida sean más cortos. Al haber ciclos de vida más cortos, tenemos más generaciones por año y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de adquirir o tener problemas de resistencia. Según el edificio del manejo integrado de plagas, nosotros antes de establecer programas o herramientas de manejo integrado de plagas, deberíamos tener en la base de este edificio conocimientos de taxonomía, para lo cual son importantes los muestreos que se hacen en el campo. Es decir, que para que podamos tener eficiencia en los controles, la primera parte es hacer monitoreos. Y aquí pueden observar ustedes esta pirámide, que es la pirámide del manejo integrado de plagas, que en la base
está precisamente todas aquellas prácticas culturales que nos van a ayudar a evitar que una plaga pase a ser de importancia económica. Luego está la detección a través del monitoreo y luego todos los demás métodos o herramientas de control donde el control químico se encuentra en la punta. Es la última alternativa que se debería tomar en cuenta. Los monitoreos son fundamentales para poder decidir en qué momento vamos a hacer el control de una determinada plaga. En el manual técnico de Fundacruz, ustedes pueden encontrar una lista de diferentes plagas agrícolas con los momentos de aplicación y los umbrales económicos. ¿Qué son los umbrales económicos? Son los puntos donde ustedes pueden hacer un determinado control sin que esto vaya a afectar económicamente al cultivo. Para todas las plagas pueden encontrarlo en el manual técnico de Fundacruz que está saliendo para la Ecpovida. Ahora, hay otro tipo de aspectos que son importantes en tomarlos en cuenta a la hora de controlar plagas agrícolas. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de programas o comunidades pequeñas, sino que estamos dentro de ambientes mucho más grandes, como por ejemplo el caso de las malezas. Las malezas no solamente son importantes porque compiten con espacio, nutriente. Otra de las características importantes de las malezas es que son hospederos de insectos y hongos. Entonces, un ecosistema como el que ustedes están viendo en este momento, con malezas que han emergido en el cultivo debido al amplio banco de semillas que tiene el cultivo, definitivamente son el mejor reservorio de algunas plagas agrícolas. Miren ustedes el caso de golondrina, el caso de chiori, el caso de coniza, algunos pastos o gramíneas como por ejemplo el sorgo de Alepo, el maicillo, que son los principales lugares de refugio y alimentación de algunas plagas agrícolas. Por eso es importante manejar ese banco de semillas para poder mantener bajas las poblaciones de insectos o de ácaros. Ahora, ¿qué sucede en la fluctuación poblacional de algunos insectos? Estas fluctuaciones poblacionales, como por ejemplo en el caso de los ácaros, el ácaro verde que es el Mononichelus planqui, empieza desde muy temprano en el cultivo de la soya. Nosotros prácticamente nos enteramos que hay ácaros cuando ya vemos una población que de repente ya no es el momento ideal para poderla controlar. Entonces, el ácaro, que sobrevive muy bien en más de 960 especies de vegetales, dentro de los cuales la gran mayoría son malezas. Ese es un problema bastante serio que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo el caso de Dichelot. Hay estudios que revelan de la Embrapa que ciertas malezas son los mejores reservorios para esta plaga que año tras año viene siendo más importante en el cultivo de la soya. Por ejemplo, el sorgo de Alepo, pata de gallo, son algunas de las malezas, inclusive Santa Lucía, son algunas de las malezas que son importantes para que este insecto complete su ciclo de vida. Es así que como es un insecto que tiene un amplio rango de hospederos, ustedes van a poderlo ver no solamente en soya, también en gramíneas como sorgo y maíz. Por eso es que es importante tomar en cuenta el control de las malezas cuando queremos controlar las plagas agrícolas. Hoy día ya no se habla de manejo integrado de plagas. Hoy día se habla de un término mucho más general, que es el manejo integrado de cultivos, donde no solamente estamos pensando en lo que vamos a controlar con relación a las plagas, también pensamos en los patógenos, pensamos en las malezas, en el suelo, en la nutrición, en los cultivos de cobertura y todo lo que puede ser una herramienta útil para controlar plagas agrícolas. Por ejemplo, hay una relación de las plagas con la aparición de enfermedades si nos vamos un poco al tema de los patógenos. Hay una relación muy directa y es lo que tiene que ver en el caso de los ácaros. Los ácaros no tienen muchos enemigos naturales, pero entre algunos de los enemigos naturales se encuentra este hongo que ustedes pueden observar. Este hongo tiene la característica de sobrevivir durante largos periodos en el campo, inclusive cuando los ácaros se encuentran en estado de hibernación bajo temperaturas muy bajas. Este hongo, mejor dicho, que es Neosigites,
este hongo lamentablemente es afectado por productos químicos fungicidas que son aplicados para el control de roya o de manchas en el cultivo de la soya. Hay un estudio reciente que estuve revisando, un estudio del 15 de agosto, donde muestra que se está comprobando que fungicidas de multisitio pueden afectar la permanencia de este hongo en el campo y por lo tanto ese enemigo natural para los ácaros disminuiría en el campo. Por esa razón es que en los últimos años, fíjense ustedes, el año 2003 aparece por primera vez, tenemos el primer registro de roya en Bolivia. Y el año 2006, paradójicamente, aparecen los ácaros. Está relacionado. Se empezaron a utilizar los primeros triazoles, los primeros productos químicos fungicidas para controlar esta plaga, para controlar la roya, que luego pasó a dar una segunda plaga, que son los ácaros. Entonces, los enemigos naturales, en el caso de los fungicidas, de los ácaros también son afectados por este sistema de control químico. Esta es una nueva plaga, el dato es del 19 de agosto del 2025. Estados Unidos la acaba de registrar como una plaga importante en el cultivo de la soya en todo el lado de Estados Unidos y Centroamérica, en México. Si ustedes pueden observar, es una plaga bastante peculiar, muy parecido a Phyllonistis citrella, si algunos conocen cítricos, es muy parecido a Phyllonistis citrella, pertenece a la misma familia, así que es una plaga como un pegador de hoja. Es una plaga que poco a poco la han encontrado en más de 70 lugares importantes en todo Estados Unidos. Entonces es una plaga que tenemos que tomar en cuenta porque las plagas agrícolas no dejan, no paran. Nosotros actualmente tenemos un servicio nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria que es SENASAT. Ellos son los encargados de establecer una lista de qué plagas están presentes en nuestro país. Es decir, que dentro de programas de manejo, el primer filtro son estos servicios cuarentenarios, que son directamente relacionados con SENASAT. Pero resulta que dentro de esta lista, que ustedes pueden observar, de aproximadamente 40 insectos, no tenemos estos insectos que de seguro alguno de ustedes los conoce, como por ejemplo el ácaro rojo, el Tetranychus ludeni, que año tras año aparece en el cultivo. La mosca barrenadora tampoco está dentro de esta lista. Por eso es importante tomar en cuenta estos factores, porque si países como Estados Unidos, Brasil están al día con estos servicios cuarentenarios, nosotros no podemos quedarnos atrás. Recuerden, es el primer filtro para el ingreso de una plaga al país, una nueva plaga al país. Estos son algunos datos de cómo ha ido incrementándose la presencia de plagas en Bolivia. Miren ustedes, en el año 1990, el CIAD había registrado 10 especies de insectos. Para el año 2025, esto lo hice recientemente, tenemos cerca de 40 especies. La verdad es que quien viene de afuera a Bolivia viene definitivamente a tomar un curso de plagas en Santa Cruz. Tenemos el mejor escenario para hacer un curso de plagas en Santa Cruz. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar plagas que empiezan desde el inicio del cultivo, de repente mucho antes en la etapa de barbecho, y todo el ciclo del cultivo observamos plagas que aparecen en el cultivo. Nosotros, por ejemplo, antes de nada, esta encuesta, hicimos una pregunta: ¿cuánto conoce de las plagas y sus ciclos biológicos? Les agradezco nuevamente a todos los que pudieron contestar esta consulta que hicimos. Y resulta que más o menos el 27% se encontraban en el nivel 5. Respondieron que se encontraban en el nivel 5, es decir, que sabían más del 50%. Algunos se encontraban en el nivel 6, más del 60%, y unos superdotados que estaban entre el nivel 9 y el nivel 10, que me pareció bastante interesante. Ahora yo les pregunto, les hago esta pregunta. Esta plaga, mírenla atentamente, sobre todo aquellos que hicieron la encuesta. ¿Qué es esta plaga? ¿Pegador de hoja? ¿Será pegador de hoja?
Agradezco a la gente de 5 Estrellas que me facilitó la fotografía. O Epinotea porema. Definitivamente es algo en lo que tenemos que trabajar bastante. La capacitación es fundamental. Acuérdense el edificio de manejo integrado de plagas. El edificio dice que la base de todo control empieza con la taxonomía, el conocimiento de los ciclos biológicos de las plagas. Y bueno, tengo aquí una lista de plagas o fotografías de plagas que atacan el cultivo de la soya. Son demasiadas para que en 45 minutos yo les pueda explicar cada una de ellas. Por eso es que las encuestas que hicimos precisamente fue para poder determinar qué era lo prioritario para una pequeña muestra que pudiera revelar lo que piensa el resto. Y una pregunta que les hicimos fue, ¿cuál cree que es la principal causa para la ineficiencia en los controles? 62% contestaron el momento de aplicación. Y creo que todos estamos de acuerdo que el momento de aplicación es vital para poder tener eficiencia en los determinados controles. En segundo lugar, la resistencia de la plaga. Muy lejos de la primera, con 17%, reconocen los técnicos de campo y los técnicos agricultores que la resistencia es un problema que cada vez está dando serias preocupaciones al sector agrícola. Ahora, hablemos un poco del momento de aplicación y para eso les tengo este cuadro. Este cuadro, donde ustedes pueden observar, es un cuadro, un trabajo que hizo el doctor Dirceu Gassen, un entomólogo que hizo bastante investigación en el Brasil. Ustedes aquí pueden observar. Este es un monitoreo de chinches de forma visual, o con el uso del paño horizontal y con el paño vertical. Esto fue hecho a las 9 de la mañana y esto fue hecho a las 10 de la mañana. Tenemos visualmente paño horizontal y paño vertical. Es importante ver dónde están las flechas rojas que el paño o el tipo de muestreo que se utilizó es fundamental para poder determinar o aproximarnos más a la realidad. Porque lo que ustedes muestreen en campo no siempre va a ser 100% seguro, pero es lo más cercano a la realidad. Y ahora, vean ustedes el de las 9 horas y el de las 10 horas. Estos están más próximos al mediodía, temperaturas calientes. Más temprano, los datos van a ser más confiables. Por esa razón, los controles, los monitoreos, mejor dicho, tienen que ser con una determinada metodología y los muestreos siempre van a ser fundamentales. Brasil, al final, después de los años 2012-2013, determinó que uno de los principales problemas que tuvieron para no detectar oportunamente Helicoverpa armígera, que es una de las plagas más importantes en el Brasil, fue que la gente con los cultivos transgénicos se hicieron flojos, dejaron de monitorear. ¿Y qué pasó? En cuestión de poco tiempo apareció una nueva plaga que lamentablemente era resistente a cultivos genéticamente modificados con BT. Entonces, sí es importante. ¿Qué hay de la resistencia? No existen datos respaldados por investigaciones locales que nos certifiquen que existen plagas resistentes en Bolivia. Así de sencillo. ¿Tenemos datos de malezas? No sé si tenemos datos de enfermedad de patógenos, pero sí tenemos datos concretos de maleza porque alguien investigó a su debido tiempo. Pero no tenemos datos de insectos resistentes. El agricultor se basa en su experiencia propia de controles ineficientes. ¿Por qué ustedes dicen que es resistente una plaga? Porque es una plaga que ya no la controlan con el mismo producto, porque las dosis tienen que incrementarse y porque simplemente clorantraniliprole, benzoato, metomil lo vamos sacando y vamos utilizando las nuevas herramientas que nos va dando el mercado, ¿no es cierto? Pero no hay un estudio previo. Si ustedes revisan la IRAC, van a encontrar que existen metodologías que por lo menos tienen que trabajarse durante 3 a 5 años para certificar que una plaga es considerada resistente. Este es el caso de trabajos realizados en el Brasil y la Argentina, ¿no?
Ellos tienen trabajos, por ejemplo, en el año 2020-2021, ellos determinaron que Rachiplusia, que es una de las plagas importantes en el sector soyero, y Epinotia aporema, que es otra de las plagas que nosotros tenemos, por eso se las puse adelante, es una plaga que poco a poco está ingresando a territorio boliviano. Hay que tomarlo en cuenta. Son resistentes a organismos genéticamente modificados en el Brasil. Entonces, ¿qué es la resistencia? Es la pérdida de sensibilidad a un determinado compuesto químico o biológico. Resulta que hay productos biológicos como el Bacillus thuringiensis que sí pueden obtener resistencia a las plagas. Y el segundo punto, la resistencia ocurre cuando se utiliza de manera continua un mismo mecanismo de acción. ¿Qué es lo que pasa? Un insecticida lo utilizamos la primera vez y la utilizamos una segunda vez, como a veces hacemos con la pobre abamectina o con el pobre tiametoxam. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo presión de selección. Estamos presionando a la población para que los individuos sobrevivan y estos individuos lleven los genes de resistencia a las futuras generaciones. Porque aunque la resistencia no es innata, es algo que los padres que tienen resistencia se lo van dando a los descendientes. Entonces, esa población, ¿por qué la consideramos resistente? Porque antes era susceptible. Y esa es la diferencia con la tolerancia. En el caso de insectos se llama resistencia cuando pasamos de susceptibilidad a individuos que ya no pueden, que han perdido la sensibilidad. Y tenemos problemas muy serios quizás, pero sin estudios previos, en el caso de Rachiplusia, Pseudoplusia, Espodóptera y el caso de pegador de hoja. Es muy probable que tengamos problemas con clorantraeniliprole por si acaso. La resistencia te transmite a los descendientes genéticamente. Una población que antes era susceptible a un determinado compuesto desarrolla mecanismos. Las malezas son el mejor hospedero. Volvemos a insistir. No podemos hablar de una sola herramienta de control. Lamentablemente, desde los años 40 que se empiezan a utilizar los productos químicos, hasta los años 70, cuando más o menos se dan cuenta del desastre que estaba ocurriendo en el mundo, se dieron cuenta que no era la solución. Ahora estamos planteando cultivos genéticamente modificados. Estamos esperanzados en que los cultivos genéticamente modificados, que supuestamente no los tenemos en el país, cuando los aprueben, esos cultivos, poco tiempo también van a fallar. Y de repente por ahí, si alguien lo sembró, ya ve, ya está viendo los resultados de utilizar este tipo de cultivos. El monocultivo, definitivamente sembrar soya sobre soya, que es lo que sucede con los del norte, la zona norte, sembrar soya sobre soya no rompe el ciclo de las plagas. ¿Qué las hace? Las potencializa. Por eso es que tenemos cada vez más problemas de diferentes plagas. Y la biología de la plaga. Aquellos insectos que tienen ciclos de vida cortos, que se reproducen más rápido, que va a haber más generaciones en el campo, de seguro son los campeones para recibir resistencia más rápido. ¿Quiénes, por ejemplo? La mosca blanca, otro, los ácaros, otro, los trix, que hoy día tenemos problemas muy serios con los trix. Ahora, la resistencia también está influenciada por dos tipos de factores. Factores bióticos que tienen que ver con factores que ocurren dentro de la misma población. Y este es el caso de la reproducción. Cuando los individuos se reproducen asexualmente, es decir, por partenogénesis, no necesita una hembra, no necesita de un macho para reproducirse. Por eso les pongo el ejemplo del Melanaphis zachari, el pulgón amarillo del sorgo. Las hembras que nunca producen machos se reproducen partenogénicamente. Vamos a tener cada vez una población muy alta y más difícil de poder controlar con el tiempo, sobre todo con aquellos productos que hoy día estamos utilizando como el clorpirifos y el tiametoxam. Me metí un poquito en el tema del sorgo. Hay un rápido aumento poblacional
Y entre los factores abióticos, definitivamente las condiciones ambientales favorecen para que hayan esas pérdidas de sensibilidad con relación a algunos productos químicos. Este de acá, perdón, en el caso de la mosca blanca, los ciclos de vida de la mosca blanca, al igual que los trix y los ácaros, son cortos. Entonces la probabilidad de que adquieran resistencia son bastante altos. Pero hay un factor también importante que es este, que ustedes están observando. Tiene más de 500 hospederos. Cuando una plaga tiene muchos hospederos, la probabilidad de adquirir resistencia también es mayor. Así que esos son algunos de los problemas que tenemos. ¿Qué casos de resistencia hay en el mundo comprobados con estudios? Tenemos cerca de 16.000, más de 16.000 casos probados. Son más de 600 especies de insectos que en el mundo han adquirido resistencia a diferentes productos químicos y desde el año 2002 tenemos el primer caso de resistencia a cultivos genéticamente modificados. Del 2002 al 2025, imagínense qué es lo que está sucediendo con los cultivos genéticamente modificados. Muchos agricultores saben y entienden que aunque los cultivos BT tienen excelente control para lepidópteros, porque para eso fueron creados, no es así con el tema de chupadores en general. Lo mismo sucede con el maíz. Los maíces que tienen el gen de la resistencia BT no tienen problemas con gusanos, pero sí tienen problema con una plaga que es mucho peor que los gusanos, la cigarrita. Y estos son trabajos que han estado haciendo en el Brasil para poder comprobar eso. ¿Qué plagas actualmente son consideradas más problemáticas? Son esas de ahí, esas 15 que ustedes pueden observar. Y solamente les voy a mostrar las que nosotros tenemos. Spodoptera frugiperda, la campeona de la adaptación. Es una de las plagas que más se ha adaptado en los últimos 10 años a condiciones adversas. Y por último, Bemisia tabaci, que también es la mosca blanca, ¿no? Esta fue otra pregunta que se le hizo al grupo. Se les preguntó, ¿qué productos considera que ya no le están funcionando como antes? El 57% nos dijeron que benzoato. El 58% nos dijeron abamectina. El 20% clorantraniliprole, el 7% propargite, el 9% imidacloprid, el 11% lufenurón, el 11% tiametoxam. Y esta pregunta, ¿cuál es el insecticida que más utiliza para el control de chupadores? El 72% dijo tiametoxam. Miren ustedes, seguido por otro tipo de productos como dinotefurán, clotianidin, imidacloprid, pero ese es el campeón de productos que utilizan en el agro actualmente para controlar chupadores en general. Estas son las importaciones de enero a junio y se puede observar que paradójicamente productos como benzoato y tiametoxam, que son los dos productos que consideran los agricultores que ya no les están funcionando, son los productos que más tenemos trayendo en el mercado. Están importando más ese tipo de producto. Hace unos años, uno de los más importados era imidacloprid y ya muy poco se ha dejado de utilizar este producto. Este es un dato de Rodríguez 2022-2023, me pareció un dato muy excelente. Hicieron un sondeo para ver cómo el control de Spodoptera frugiperda había ido bajando con productos como benzoato de emamectina. Me pareció muy interesante y es justamente lo que sucedió. En los años 2010, cuando empezamos a utilizar benzoato, era una estrella. Era el mejor producto que teníamos en el mercado para controlar gusano. ¿Qué sucedió en el caso de clorantraniliprole? Esta era la tutti, era el mejor producto que ustedes veían en el mercado. La verdad que era un producto que aplicaban y descansaban durante 20, 21 días. ¿Por qué? Porque controlaba muy bien lo que era pegador de hojas sobre todo. Miren ustedes la pérdida de sensibilidad. También es un trabajo de Juan Pablo Rodríguez. Vean ustedes la pérdida de sensibilidad en 7 años que
hemos obtenido sobre todo para pegador de hoja, ¿no? Que hoy día ya no lo podemos controlar con pegador de hoja. Ahora, existe la IRAC, que es el Comité de Acción para la Resistencia a los Insecticidas. Para los herbicidas hay otra y para los fungicidas hay otro comité de acción. Pero la IRAC ha establecido este tipo de llanelas de aplicación en diferentes cultivos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es utilizar los productos con diferentes modos y mecanismos de acción o sitios de acción para evitar o retrasar la aparición de resistencia. Porque les comento una mala, la resistencia es algo que tarde o temprano se da. Lo que tenemos que hacer es que sea más tarde que temprano. Y para eso necesitamos ayudarle a los productos a que puedan sobrevivir más tiempo en el mercado. Por eso es que estas llanelas de aplicación o ventanas de aplicación en español, ¿qué recomiendan? Recomiendan aplicar, bueno, esto ya no sirve. Recomiendan aplicar, miren ustedes, allá dice llanela de preparación o ventana 1, ventana 2, ventana 3 y ventana 4. Los productos con un mecanismo de acción que ustedes apliquen en la primera ventana no deberían ser utilizados en la segunda ventana y así sucesivamente. Estas ventanas de aplicación están elaboradas en base a ciclos biológicos de insectos que van entre 20 a 30 días, normalmente 30 días. Entonces, si ustedes hacen 4 ventanas de aplicación en el cultivo de la soya, ustedes pueden retardar la aparición de resistencia. Como no tenemos más, tenemos que basarnos, como en este país no existe investigación, entonces tenemos que basarnos en Brasil, en Argentina, en los países que están cerca nuestro. No se ve nada, pero es para que ustedes tengan una idea simplemente. Este es una clasificación que hace la IRAC Argentina sobre los modos de acción. ¿Y qué son los modos de acción? Es una clasificación general que se utiliza para determinar 5 grupos de acción. Miren ustedes los colores. Por eso elegí Argentina, está mucho más fácil de entender. Miren ustedes, los que tienen el color azul pertenecen al modo de acción que actúa en el sistema nervioso y el sistema muscular. El verde, los que actúan en el crecimiento y desarrollo. El rojo, en la respiración mitocondrial. El anaranjado, en el aparato digestivo. Y luego hay un grupo que son desconocidos, que no se conoce el sitio de acción donde este tipo de producto. Entonces, ustedes asocien cada uno de los colores y ese es el modo de acción de cada uno de estos productos y cada uno de las divisiones que ven, como por ejemplo, en esta que la tengo más cerca. Miren ustedes el caso de el 14, fíjense el 14. El 14 dice, pertenece al sistema nervioso muscular. Ese es su punto o es el modo donde actúa. Y el número 14, bloqueadores de los canales del receptor de acetilcolina, es el sitio de acción, es más específico. Entonces, en un solo color pueden existir diferentes sitios de acción. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque si sabemos esto, los de malezas lo manejan bastante, podemos hacer estos programas de rotación de diferentes mecanismos de acción para evitar la aparición de resistencia. Bueno, de los registros de Senasap, actualmente existen 1932 registros, de los cuales el 28% pertenecen a los insecticidas, de todos los registros que tiene actualmente Senasap. Sé que estos registros poco a poco Senasap está ingresando los datos. Entonces, este número es del 24 de agosto, del domingo, así que poco a poco seguro ese número se va a ir haciendo más grande. Insecticidas registrados en Senasap, tenemos 89% corresponden a insecticidas, 2% acaricidas, 6% acaricidas insecticidas.
Estas son clasificaciones que les da SENASA, ¿ya? A ese tipo de producto. Este es el caso de las importaciones de acuerdo al país de origen. Miren ustedes, tanto que no les gustan los chinos, ahí está. El 84% de los productos que nos llegan son chinos. Así que son 84% de los que nos ayudan a controlar las plagas agrícolas que tenemos en el campo. Ahora, los modos de acción. Este registro es actual. Tenemos el caso de Bolivia, que es este gráfico que ustedes pueden observar. El 81% de los registros que tenemos en SENASAP corresponden al sistema nervioso muscular. Todos los demás corresponden a los demás modos de acción. Así que con estas características o estas cantidades es muy difícil entrar en el asunto de la rotación de mecanismos de acción. Pero no estamos tan diferentes del mundo. El mundo en general, global, tenemos 85%, casi similar al 81% que tiene el registro de SENASA. Este es un cuadro que también se encuentra en el nuevo manual de Fundacruz que va a salir para la Ecpovida y donde ustedes van a poder encontrar esta clasificación de insecticidas y acaricidas de acuerdo a sus mecanismos de acción. Bueno, hice todo lo posible porque ingresen todos los que tenemos actualmente registrados en el mercado. Y bueno, aquí nos vamos con una pregunta que les hicimos a algunos agricultores y es esta. ¿Cuál considera la plaga más frecuente en la soya? ¿Cuál consideran? Fácil, ¿no? Los ácaros. Yo sé que todos de ustedes están de acuerdo. Es la plaga más frecuente en el cultivo de la soya. El 46% están de acuerdo que son los ácaros. Seguido por el 15% el pegador de hoja, el 12% Spodoptera frugiperda principalmente, y acá también un 15% de chinche. Algunos dijeron 10% en el caso de los trix, ¿no? Los trix cada vez están siendo una plaga más importante en soya. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál considera que es la plaga más difícil para controlar la soya? ¿Cuál creen que dijeron? Ácaros. Entonces, en esta charla vamos a hablar de ácaros. Les voy a hacer un pantallazo, o ya les mostré más o menos todas las plagas que hay, pero si nos ponemos a hablar de 40 plagas, no vamos a terminar nunca. Entonces nos vamos a abocar a lo que es ácaros, ya que la mayoría de los agricultores opinó eso. Mononichelus planqui es el ácaro verde de la soya. Brasil comparte este mismo ácaro. Nosotros casi no tenemos el ácaro rayado, que es el Tetranychus urticae, a no ser los que producen hortalizas en los valles mesotérmicos, que es una plaga muy importante. Tetranychus ludeni, que es el ácaro rojo, es esporádico y no es tan difícil de controlar como es Mononichelus planqui. Es un ácaro que se desarrolla y se distribuye muy bien dentro del cultivo de la soya. Este ácaro, que tiene una característica importante. Miren ustedes la fotografía. ¿Ven la nervadura central? La nervadura central es el lugar donde este ácaro empieza a colocar sus huevos, uno detrás de otro. En cambio, todos los tetraníchidos, ellos colocan sus huevos en áreas de la lámina de la hoja, en círculos generalmente. Así que es una característica que podemos utilizar para poder identificarlo en campo. Algo importante que quizás es bueno mencionarlo. Esta campaña hemos observado ácaros en maíz y en sorgo. No sabemos actualmente cuál es el ácaro que nos está atacando. Algunos nos dicen probablemente el ácaro blanco, Polyphagotarsonemus latus, que de aún hace un tiempo atrás dijeron que también lo teníamos en soya, pero todavía no hemos hecho la investigación taxonómica, pero sí, tenemos ácaros en maíz y en sorgo. Esta campaña lo hemos visto, así que para que tomarlo en cuenta. ¿Cómo empieza este ácaro? Este ácaro siempre va a preferir los brotes tiernos, que son los lugares donde él puede alimentarse y vivir fácilmente. El ácaro, acuérdense, son como Spider-Man, tienen sus hilos y ellos fácilmente pueden ir de la parte de arriba a la parte de abajo durante el día. Ellos recorren todo el tiempo esto, suben y bajan. Por eso es contraproducente tener ácaros donde tenemos roya,
Porque los ácaros transportan esporas de roya de abajo hacia arriba. Por esa razón tenemos que tener buenos controles de los ácaros. Esta es la misma hoja que les mostré anteriormente, donde vemos claramente que si perdemos esta cantidad de hojas, prácticamente perdemos gran parte del rendimiento. Todas estas hojas, fíjense, esto es sin control y esto es con control. Todo esto ha sido afectado por el ácaro. ¿Qué es lo que hace el ácaro? Veamos cómo se alimenta el ácaro. El ácaro no tiene un estilete como lo tienen los chupadores. Imaginémonos un mosquito o un chinche. Los ácaros presentan una especie de sifón, una bomba de sifón. Esa bomba que tiene un pequeño estilete que solamente logra llegar a las células parenquimáticas. Solamente ahí, a esa célula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él hace un corte en la célula y luego succiona. Como una bomba de succión, succiona los líquidos que hay en la hoja, ¿no? Que es donde normalmente se habitúa. Aquí, por ejemplo, hay un dato interesante que me pareció, lo sacamos de un trabajo de la revista Cultivar, y decía que un individuo, 18 a 22 células por minuto consume. Ese mismo individuo durante 10 días va a consumir 1 centímetro cuadrado por follaje. Y 10 individuos en 10 días van a consumir 10 centímetros cuadrados por follaje. Tienen una alta capacidad reproductiva. Si yo tengo una hembra, aproximadamente me pusieran unos 100 huevos, en menos de un mes vamos a tener cerca de 6 millones de individuos. Estos son datos de la Bayer, por si acaso, cuando sacó el espiromecifén. Entonces, ¿por qué es necesario saber esto? Porque me da la idea que lo que yo necesito para controlar ácaros no es un producto sistémico, es un producto translaminar. Es un producto que se quede en la cutícula, que sea el lugar donde el ácaro pueda luego ponerse en contacto con el producto químico. Y esta es otra de las cosas que hemos estado hablando bastante en los últimos meses junto con nuestros socios Ciagro, Mainter, que es el tema de los estados quiescentes. ¿Qué son los estados quiescentes? Son periodos de inactividad o descanso que forman parte del ciclo de vida de los ácaros. Es decir, que son estrategias biológicas que los ácaros han desarrollado para sobrevivir. Así de sencillo. ¿Y dónde sucede esto? Fíjense encuadrado en la protocrisálida, en la deutocrisálida y en la teleocrisálida, que son pupas. En realidad no son pupas, son momentos donde el ácaro duerme, donde el ácaro se desconecta del mundo, reduce al mínimo su actividad metabólica y si ustedes hacen una aplicación en ese momento, va a ser muy difícil que cualquier acaricida logre controlarlo. Es más, en Bolivia no existe ni un solo acaricida que nos controle ácaros en los estados quiescentes, lamentablemente. Esperamos que en algún momento nos llegue. Entonces, esto es importante saberlo, porque si ustedes tienen una población de ácaros muy alta, la probabilidad de que algunos se encuentren en esos estados quiescentes va a ser mayor. Y entonces la probabilidad que tengan éxito va a ser menor. Por esa razón, necesitamos controlar los ácaros con presiones muy bajas. Y bueno, ya hemos visto anteriormente que los ácaros crecen con la soya, pasan de las malezas al cultivo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de controlarlo? Ir haciendo aplicaciones durante el ciclo del cultivo, de modo que evitemos esos estados quiescentes. Estas son otras de las estrategias que más o menos se puede ver, estrategias que han utilizado los ácaros para desintoxicarse, para evitar estar en contacto o que los productos químicos puedan hacerle algo. Bueno, es una triple estrategia. En este caso, por ejemplo, los ácaros generan poblaciones arrenotocas. ¿Qué quiere decir eso? Empiezan a producir machos. Estos machos normalmente son machos resistentes que tratan de eliminar genes
que pueden ser indeseables para no tener ningún efecto sobre los PQA. Luego está en la endocría. Se aparean individuos genéticamente similares para mantenerse sin genes de susceptibilidad. Esto es otra estrategia que utilizan. Y una estrategia bastante interesante que estuve viendo en algunos libros es esta. Ellos desarrollan diferentes enzimas que se encargan de destruir moléculas de productos químicos. Mientras un insecto normal puede tener 14 de estas enzimas, un ácaro puede desarrollar hasta 32 enzimas. Es decir, que los ácaros definitivamente son muy difíciles de controlar, ¿no? Llevan más de 150 millones en la Tierra y se han podido adaptar a diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cómo los vamos a controlar? Debido a todas estas características que ustedes han visto, tenemos que controlar los ácaros a medida que el cultivo va creciendo. Cuando ustedes llegan a etapa floración, ya ustedes ven el resultado de una cría progresiva de ácaros en el cultivo. Bueno, una pregunta que hicimos fue esta: ¿qué acaricidas tenemos registrados en Senasat? 51% abamectina, el 17% propargite, o sea, abamectina campeona, es la que más encontramos, y no solamente sola, las encontramos en diferentes mezclas. ¿Cuál es el acaricida que utiliza cuando tiene presión baja? El 52% nos dijeron abamectina, el 25% nos dijeron propargite, el 19% nos dijeron espiromesifen, el 4% nos dijeron isocicloserán, que es el Verdavis, y el 2% nos dijeron el Piridaben. Son los datos más representativos que tenemos. Entonces, la abamectina es el producto que más utilizan cuando tienen presión baja. Cuando tienen presión alta, la abamectina pasa a un 31%, 19% el propargite, 21% el espiromesifen, que es uno de los productos que más crece cuando tienen presiones altas, el 2% exitiazot, el 2% carbosulfán y el 4% isocicloserán y el 10% la mezcla de abamectina más espirodiclofen. La otra pregunta, ¿cuál considera la mejor mezcla para ácaros? Bueno, casi estuvo dividida la cosa. Por ahí algunos dijeron espiromesifen para abamectina, la mezcla de isocicloserán con landacialotrina, espiromesifen con clorpirifos, espirodiclofen más abamectina más propargite. Bueno, casi todos entre un 10 y un 20%. Estuvo totalmente dividida la cosa. Y este es interesante. Este es un cuadrito que se los preparé especialmente para que ustedes entiendan algo que a mí me gusta siempre encontrar de las características físico-químicas de un insecticida o de un acaricida, que es el coeficiente de octanol en agua. Vean ustedes, el COU, el peso molecular, el mecanismo de acción o el modo de acción y la solubilidad. Miren ustedes, hagamos de cuenta, o mejor, centrémonos en el grupo de espirodiclofen, espiromesifen y espirotetramad. Tienen pesos moleculares que van desde 411, 370, 373. En realidad son moléculas bastante pesadas. En el caso de exitiazot y piridaben tenemos 352 y 363. De todos esos productos, el más grande, el más pesado es espirodiclofen. ¿Cómo es el coeficiente de octanol en agua? El más alto, espirodiclofen con 5.1 y piridaben con 5.1. Espiromesifen con 4,65. Más de 4 quieren decir que el coeficiente de octanol del agua nos da la idea de que es un producto afín con las grasas, con los lípidos. ¿Y qué es lo que maneja todas las membranas? Todas las membranas están, o todas las cutículas de la planta están formadas por lípidos, ¿no? Entonces es una característica ideal para un acaricida para que pueda quedarse. Una molécula sumamente grande es abamectina. Miren abamectina. ¿Cuánto es el peso molecular de abamectina? 866.
es la molécula más grande, al igual que benzoato. Entonces es una molécula que para nada va a ingresar dentro de la planta, se va a quedar en la cutícula. Y luego tenemos el bifenazate, que es otro de los productos, el etoxazole, que tenemos con 300, 359, y bueno, el espirodiclofen, que ya lo tengo acá. Bueno, esas son algunas de las características que nos dicen, características físico-químicas, que nos dicen si es o no es un producto para ser utilizado como acaricida. El modo de acción. Miren el modo de acción. ¿Por qué es importante saber el modo de acción? Porque en base a esto, ustedes pueden realizar programas de manejo de resistencia con acaricidas. Veamos el caso de espirodiclofen, espiromesifen y espirotetramat, que las moléculas originales son de la Bayer, y ahí tenemos, interfieren en el sistema nervioso muscular. El excitiaxot en el crecimiento y desarrollo, o sea, es otro mecanismo o modo de acción. Piridaben con la respiración celular. Lo mismo sucede con propargite y con clorfenapir, que también son productos utilizados como acaricidas. En el caso de la abamectina, va con el sistema nervioso. En el caso del etoxazole, que es otro de los productos que está registrado hoy día en Bolivia, va con el crecimiento y el desarrollo, y bueno, y que son algunos de los datos que tenemos. Ahora, este último cuadro, miren esos 4 cuadros que van allá. Y aquí viene algo interesante. Espirodiclofen, espiromesifen y espirotetramat y excitiazot son productos que actúan sobre huevos. También actúan sobre ninfas. Pero la Q son estados quiescentes. ¿Se acuerdan los que les mostré? Esos estados donde duerme, hiberna, los productos químicos no le hacen. Y miren ustedes esa característica inclusive para abamectina, bifenazate y etoxazole. Quiescente. No tenemos un solo producto en Bolivia que tenga esa característica de actuar en estados quiescentes. Y eso es algo importante tomarlo aquí. Miren ustedes el caso de adultos. Excitiazot es el único que no actúa sobre adultos. Y lo mismo tenemos en el caso de toxazole y espirodiclofen, que el modo de acción es crecimiento y desarrollo y no tienden a actuar sobre adultos. Entonces, haciendo un paréntesis o un resumen, cuando ustedes quieren hacer una limpieza, traten siempre de entrar con poblaciones bajas, si es que tienen buenos controles. ¿Con qué productos van a entrar? Con productos que actúen en el sistema nervioso muscular. ¿Por qué? Porque esos productos van a actuar sobre adultos y ustedes quieren acabar con adultos. Yo no entraría en la primera aplicación con un espiromesifen. Miren el espiromesifen. ¿Dónde actúa? En huevos, en ninfas. ¿Qué tal si ustedes aplican un espiromesifen cuando hay poblaciones de huevos ya formados? ¿Van a poder controlarlo? No, no los van a poder controlar. Ahora miren por qué. Porque son sus características que tienen los productos. Este es el caso de la abamectina, que viene de un Streptomyces, de una bacteria, y que actúa en el sistema nervioso. Moduladores alostéricos de los canales de cloro, estimulan el flujo continuo de cloro y hay ingreso constante de cloro y bueno, son afectados directamente en el sistema nervioso. Este es el caso de espiromesifen y espirotetramat. Espirodiclofen también está en este grupo por si acaso. Todas las membranas o todas las células en las células, el huevo es una célula, tiene o está formado por membranas. Todas estas membranas están formadas por una camada doble de fosfolípidos. ¿Qué hace espiromesifen y espirotetramat? Inhiben lípidos. Quiere decir que no dejan que se forme la cáscara del huevo. Así de sencillo. ¿Y dónde sucede esto? Cuando ya está formado el huevo, no puede. No funciona ahí. Funciona cuando está dentro de la hembra formándose el huevo. Por esa razón es que cuando ya hay huevos en el campo, el agricultor a veces nos llama y nos dice, no controló.
pero no controló porque el mecanismo de acción es ese. Y muchas veces decimos, es que es un producto lento. No es un producto lento, es un producto que tiene otro mecanismo de acción. Para eso necesitamos productos que sean de choque, un producto que vaya directamente al sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, más o menos para que ustedes vean, este es el caso de Plinazolin, la nueva tecnología, un excelente producto. Tenemos el isocicloserán, que actúa en un mecanismo de acción, por si acaso actúa en el sistema nervioso, y actúa en un mecanismo o en un lugar que no actúa otro tipo de producto. Pareciera que ocupa el lugar del fipronil, por ejemplo, y los ciclodienos, pero tiene otra ruta distinta. Así que estudios que se han hecho determinan que si ustedes utilizan isocicloserán, no van a adquirir resistencia si es que ya tuvieran problemas con fipronil y ciclodieno, ¿no? Endosulfán. Bien, Espodóptera. Otra de las plagas que teníamos problemas era Espodóptera. Espodóptera, últimas campañas, nos está causando muchos problemas. Tenemos algunos trabajos, les voy a mostrar ahorita el caso de Espodóptera. Espodóptera inclusive ha desplazado a Agrotis en el tratamiento a la semilla. Algunas de las preguntas que hicimos al agricultor es cuál era el mejor tratamiento de semilla que utilizaba. Teníamos el tiodicar y el imidacloprid, ciantraniliprole. Hemos estado empezando a utilizar el indoxacar en tratamiento de semilla. Nos ha funcionado muy bien, más de 10 días de control, excelente producto. Aquí, por ejemplo, pueden observar ustedes el indoxacar con hasta 19 días. En este caso, tuvimos excelente control con relación, por ejemplo, a tiodicar, que fue el producto que más dijeron los agricultores que tenían problemas, ¿no? O que utilizaban, mejor dicho. Luego, ¿cuál es el insecticida más utilizado para gusanos? Clorfenapir, 40%. Por eso les decía, pobre clorfenapir. Esperemos que podamos utilizarlo de una manera inteligente. ¿Por qué? Porque son de las pocas alternativas buenas que tenemos en el mercado. Tenemos piridalil, tenemos indoxacar, hay varios productos que podemos utilizar, rotar con clorfenapir, de modo que clorfenapir continúe en el mercado. Aquí hay algunos trabajos que hicimos con indoxacar. Indoxacar es un producto excelente para el control de Espodóptera y pegador de hoja. Hemos tenido excelentes resultados, por ejemplo, recientemente con el tema del telarañero en sorgo, un producto que como tiene una capacidad, un coeficiente de octanol en agua bastante alto, entonces se queda en la planta y podemos controlar mejor. Este es el caso también de indoxacar en cultivo del sorgo. Estamos ahora haciendo más trabajos en tratamiento de semilla en soya, que son más o menos entre 1 a 2 gramos por kilo que se utilizan en tratamiento a la semilla, ¿no? Es el indoxacar que les decía, tiene un coeficiente de octanol en agua de 4,65, es altísimo, se adhiere muy bien a la cutícula, no necesita rocío, no es tan exigente de rocío como lo es clorfenapir. También en el caso de pegador de hoja, este es el trabajo de Juan Pablo Rodríguez, donde vieron cómo se ha ido diseminando el pegador de hoja en los siguientes años. Aquí ven el huevo de pegador de hoja, allá ven la larva. ¿Qué hemos observado? La larva muy pequeña permanece fuera. Ustedes recién se dan cuenta de pegador de hoja cuando la larva pegó las pujas. Y eso ya es tarde, definitivamente es tarde. Esta plaga necesita mucho monitoreo para poder detectarla en ese momento y hacer los controles y sean eficientes. Ya esto es difícil controlar, es difícil que un producto tenga esa capacidad translaminar para poder llegar y controlar a estas plagas. ¿Cuál es el insecticida más utilizado para chupadores? Tiametoxan, 72% utilizan tiametoxan, ¿no? Hay otros tipos, por ejemplo, para chinche, 50% tiametoxan más bifentrin, de los mejores productos, de los productos más utilizados por el agricultor. En el caso de la mosca blanca, el acetamiprid más el piriproxifen consideran que es la mejor arma para el control de mosca blanca. Y en el caso de los TRID, fipronil se repite en todos los encuestados, ¿no? Dicen fipronil, lo mezclamos con con B, con C, pero siempre está fipronil. Fipronil es un excelente producto y esperemos
que no sea de los próximos productos que salen del mercado. Es un producto que ya salió de los mercados de Brasil, de Uruguay, ya no se utilizan de forma más que todo por un tema ambiental, por el tema de las abejas. Y los tricks, bueno, los tricks han ido cada vez teniendo más importancia. Tenemos el caso del Caliotrix y tenemos el caso, tenemos el caso del Caliotrix y el caso de Frankiniela. Frankiniela es muy nuevo. Caliotrix lo tenemos desde los años 2010, si no me equivoco. Ahora Frankiniela ha empezado a aparecer una nueva plaga importante. Los tricks tienen una parte de su ciclo en el suelo, lo cual dificulta el control. Y tenemos el caso de Frankiniela. Son muy volátiles, muy migratorios. Y acá, por ejemplo, vean ustedes el daño que hemos observado en la anterior campaña de invierno, donde tuvimos una presión de tricks bastante alta. Y ahí pueden observar ustedes, ven esos pequeños brotes, son daño de tricks. Ahí empiezan a perder hojas, empezamos a perder brotes para formación. Allá también se puede observar, ¿no? Donde está la flecha roja. Estos son algunos de los productos que tenemos para tricks, que tenemos recomendados para tricks. Y aquí tenemos algunos productos como por ejemplo Etiprole. Etiprole es un producto que también se lo está empezando a utilizar para el tema de tricks. Controla muy bien lo que es tricks. Y otro de los productos que hemos estado trabajándolo es Pimetrocine, ¿no? Pimetrocine es un mecanismo de acción distinto a todos los demás. Hemos obtenido, ahí ustedes ven, 0,3 kilogramos por hectárea. Hemos tenido de los mejores resultados en el control de presiones altas de tricks en las zonas donde hay esta plaga, ¿no? Datos importantes sobre los biológicos. Pasamos un poquito más ya al tema de los biológicos, estamos terminando. Tenemos tantos controladores biológicos, es impresionante. Cada plaga tiene un controlador biológico. A mí me parece una cosa, y estuve conversándola con algunos agricultores. Este año fue el año del pegador de hoja en sorgo. El año pasado le plantamos aplicando clorpirifos y acefato para pulgón amarillo. Este año no hubo crisopas. ¿Conocen las crisopas, no es cierto? Las crisopas son estos macroorganismos que viven en la panoja del sorgo, que se alimentan de todos los organismos que están en la panoja del sorgo. Este año la población de crisópidos disminuyó impresionantemente en todas las zonas de producción. Probablemente hubo un desajuste ecológico y al disminuir sus enemigos naturales incrementó la población de telarañero en sorgo. Por eso es que es importante tomarlos en cuenta. Estamos trabajando bastante con selectividad. Tengo bastantes trabajos con estudiantes de posgrado. Aquí, por ejemplo, hay un trabajo de Huaynoca con diferentes productos para ver la compatibilidad que hay con algunos controladores biológicos como tricograma. Miren ustedes, tiametoxam tiene un efecto muy nocivo sobre algunos parasitoides como tricograma. El caso también de tiametoxam con el caso de crisoperla. Y aquí tenemos otro tipo de acaricidas, ¿no? Carbosulfán definitivamente es un producto muy agresivo para enemigos naturales como tricograma y Ahora, dentro de los productos biológicos tenemos una gran clasificación. Miren ustedes, hasta los extractos de planta están dentro de esa clasificación de productos biológicos. En el caso de la Beauveria solo le voy a hablar de la Beauveria porque hay muchos, está Metarricium, Phacelomices, Isaria, hay muchos productos que hoy día ya se están comercializando en el país para controlar biológicamente las plagas. Es otra alternativa de control que tenemos. Y estos son algunos de los metabolitos secundarios que producen Beauveria bassiana. Beauveria es un microorganismo que ha sido desarrollado por años y hoy día están entendiendo cada vez más cómo funcionan en el campo. ¿Cuáles son los productos que son registrados? Tenemos 64% de los productos son insecticidas biológicos, 4% nematicidas y 32% son fungicidas. Allí hay algunos de los que están siendo registrados en Santa Cruz. Son algunos de los controles que hemos visto en el campo. Son algunas de los mecanismos, de las técnicas de producción.
Esta es una biofábrica mucho más sofisticada. Es muy difícil establecer un laboratorio con estas características. Muchos utilizan ese tipo de laboratorios. Sin embargo, una de las cosas que hay que cuidar con la producción de microorganismos es la calidad. ¿Estamos realmente conscientes que estamos utilizando el agua apropiada, el pH adecuado para producir ese tipo de organismos vivos que necesitan asepsia total? Es cosa de pensarlo, ¿no? Sobre todo en las propiedades agrícolas. Y una de las cosas que recomiendo, estudios de compatibilidad de agroquímicos con diferentes productos biológicos, ¿no? Con Beauveria, con Metarrhizium, con Trichoderma, con Bacillus subtilis, con Baculovirus y con una serie de productos que ya están en el mercado. Y bueno, no me puedo ir sin hablar de tricograma. Así que tricograma es otra de las opciones que en los últimos años Brasil le ha dado al control biológico. Se manejan actualmente 5 millones de hectáreas con tricograma, aunque no lo crean. Y nosotros no llegamos ni al 1,5 millones. Así que imagínense, tricograma es una buena opción. Hoy día, con el tema de los drones, se ha avanzado bastante en el control de tricograma, de plagas con tricograma. Es un control biológico netamente preventivo y ahí ustedes pueden observar. Estos fueron trabajos que hicimos en la Hacienda del Señor, donde ustedes pueden ver huevos parasitados de pegador de hoja. Hemos obtenido inclusive hasta 85% de control de huevos de pegador de hoja haciendo liberaciones de tricograma. Incluso Spodoptera frugiperda, que no es una plaga muy fácil de controlar con tricograma, tiene cierta afectación con tricograma. Estos son algunos de los trabajos que han hecho los de cereales del este, liberando tricograma, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados en diferentes cultivos, como por ejemplo el girasol. Así que el tema de los biológicos es la nueva tendencia y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Recuerden, no hay una sola solución. Así que si nos vamos que los transgénicos nos van a solucionar los problemas de la humanidad, estamos fritos. No es así. Es un programa de diferentes técnicas y herramientas de control que nos van a ayudar a tener la solución para el tema de plagas. Gracias.